En 2025 los ojos del mundo se vuelcan sobre Rusia, que está en vísperas de celebrar el Día de la Victoria sobre el nazifascismo. A pesar de la importancia de este hito para los patriotas del mundo, cada patria puede celebrar en todo año su propio Día de la Victoria, no solo en honor a los sucesos de armas. Este 2025 Chile también celebra 80 años de un triunfo nacional en una guerra contra la enfermedad. Hoy honraremos con memoria la erradicación de la malaria en territorio chileno lograda en el año 1945, repasando la historia de esta hazaña. La malaria es una enfermedad parasitaria transmitida a través de la picadura de mosquitos y solo en 2023 causó 500.000 de muertes entre más de 250 millones de casos. Si bien la mayoría de contagios y fatalidades se producen en el continente africano, las regiones tropicales de América Latina albergan las condiciones ideales para la proliferación del parásito de la malaria en los mosquitos. Aquello, en combinación con el subdesarrollo de los sistemas sanitarios, da lugar a contagios principalmente en las zonas selváticas de Colombia, Venezuela y Brasil. Actualmente, Chile es un país libre de malaria autóctona, es decir, casos de la enfermedad producidos en territorio nacional. Sin embargo, en siglos pasados la situación era muy diferente. La historia de la malaria en el actual territorio chileno se remonta a la época del Imperio Inca. La expansión de los incas hacia el sur y su paso por el valle de Tarapacá produjo contactos con indígenas afectados por la enfermedad. En combinación con el clima extremo del desierto y la falta de agua, este mal se volvía mortal en la inmensa mayoría de casos. Fue así que la malaria se hizo un mal temido y contribuyó a crear la tenebrosa imagen del desierto de Atacama, que incluye a Tarapacá como un espacio extremadamente hostil y una frontera inexpugnable. Cuando las expediciones españolas de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia se aventuraron a la conquista de Chile, sufrieron de males similares padecidos por los incas en siglos anteriores, incluida la malaria. Con el pasar de los siglos, tras la conquista española de Chile, emergieron en la región andina del Imperio Español diversas zonas de desarrollo. El poderoso puerto de Lima, la región minera de Potosí y las ciudades del Valle Central chileno. En estos lugares los españoles colocaron especial atención debido a su importancia estratégica, descuidando el extenso desierto de Atacama al ser tenido como una zona inútil para el desarrollo del imperio. Este relativo abandono de la región de Tarapacá condenó a las comunidades indígenas a seguir padeciendo la malaria en el olvido y la indiferencia de las autoridades coloniales. El desmoronamiento del Imperio Español y el nacimiento de las repúblicas criollas no cambió este panorama. Aún bajo el control del Perú, las complicaciones del desarrollo territorial del nuevo Estado peruano impidieron incurrir en alguna acción de saneamiento de la malaria en la región de Tarapacá. El panorama cambiaría con el comienzo de la explotación del salitre. Dicha materia prima, muy demandada y abundante en el desierto de Atacama, hizo de esta zona históricamente olvidada un destino atractivo para las inversiones peruano-bolivianas y chilenas, así como un punto álgido de tensiones geopolíticas. Debido a que la frontera entre Perú y Bolivia con Chile no estaba fijada, los estados comenzaron a promover el poblamiento agresivo del territorio atacameño con miras de ganar influencia. Este proceso fue alimentado con migración del campo a las nuevas ciudades del desierto, donde se realizaba la explotación del salitre. No obstante, las condiciones de vida de la población en estos nuevos asentamientos eran extremadamente precarias, provocando el brote masivo de la antigua y siempre temida malaria. Los movimientos de tropas durante la Guerra del Pacífico empeoraron la situación, llevando la enfermedad hacia ciudades del norte del desierto de Atacama a través de los soldados. Cuando Chile asumió el control de Tarapacá, no solo obtuvo la enorme riqueza del salitre, sino también el histórico problema de la malaria, ahora potenciado por la gran y creciente población de las ciudades salitreras. Lamentablemente, las ingentes riquezas del salitre no se destinaron al mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de la población chilena debido a la extrema corrupción y desigualdad.
La industria chilena seguía creciendo a inicios del siglo XX, así como la población de obreros salitreros y sus problemas de salud pública. En medio del hacinamiento y la insalubridad, los casos de malaria comenzaron a multiplicarse, cobrando cada vez mayores cantidades de vidas. Entre las limitadas acciones del gobierno chileno de la época para combatir la malaria se encontraba el financiamiento de la investigación científica de las enfermedades más prevalentes entre la población obrera. Fue en este contexto que el médico italiano Dr. Juan Noé Crevani, que hasta ese entonces realizaba actividades docentes en universidades chilenas, fue llamado a investigar el mal de la malaria en las pampas salitreras en 1913. En aquel año realizó un descubrimiento fundamental para la futura lucha contra la malaria al detectar a la especie de mosquito vector del parásito que provocaba la enfermedad. Los estragos de la malaria entre los obreros chilenos sembraron una inquietud no solo científica, sino también moral en el médico italiano, por lo que consagró su vocación al alivio de este mal que afectaba con especial dureza a los más desposeídos. Recién en 1925 obtuvo recursos del gobierno para implementar la primera campaña a gran escala contra la malaria en la ciudad de Arica, curando a la población tanto chilena como peruana, que fue relocalizada tras la reincorporación de Tacna al Perú en dicho año. En los años posteriores, las ciudades salitreras caerían en la ruina debido a cambios en la economía mundial y su población comenzó a migrar descontroladamente hacia los pocos centros urbanos prósperos del Norte Grande. En medio de este caos migratorio interno, aunado a una pobreza y miseria generalizada, la malaria comenzó a rebrotar con fuerza en Arica, el lugar más afectado por la inmigración interna. Para 1936, el 50% de los habitantes de la ciudad padecían la enfermedad. Debido al catastrófico potencial de la situación sanitaria en Arica, el gobierno comenzó a financiar políticas públicas contra la malaria encabezadas por el Dr. Juan Noé. En 1937 se fundó en la ciudad la primera estación antimalárica del país para atender a los infectados. Los resultados de la campaña comenzaron a verse en los años posteriores. De un 50% de población infectada en 1936, el porcentaje disminuyó a un 23% en 1941 y a un 10% en 1944. Este éxito no se debió solamente a la calidad de la medicina lograda en aquel momento, sino a la visión social del Dr. Juan Noé, quien desde su poderosa autoridad científica presionó a los gobiernos de la época para destinar mayores recursos a las viviendas, alimentación y saneamiento de los pobladores más pobres. En abril del año 1945 se registró el último caso de malaria endémica en Chile. A partir de ese momento hasta nuestra actualidad, 80 años después, los únicos casos de la enfermedad detectados en el país provienen del extranjero. Este logro no solo elevó la reputación profesional del Dr. Juan Noé y su equipo, sino que instaló un paradigma para las políticas públicas de salud en Chile basado en el cuidado integral y oportuno de todas las necesidades de la población bajo el convencimiento de que prevenir es mejor que curar. Este hito también impulsó la calidad de la educación médica en el país, exportando más y mejores profesionales de la salud chilenos al resto de las regiones, consolidando así a nuestra nación como un referente no solo latinoamericano, sino occidental de la lucha contra la malaria y las grandes enfermedades. Particularmente, Arica está en deuda con el Dr. Juan Noé Crevani, pues la ciudad es lo que es hoy gracias a su persistente lucha por la sanidad social en una época de gran inestabilidad y corrupción en la que las políticas eran de todo menos públicas. Desgraciadamente, el Dr. Juan Noé no viviría demasiado tiempo para explotar al máximo el potencial de su obra social contra las enfermedades, pues falleció en 1947 y su muerte fue acogida como una tragedia no solo por la comunidad médica, sino por los cientos de miles de chilenos salvados de la malaria. En su honor, recibió póstumamente la ciudadanía chilena y diversas instalaciones médicas y escuelas en Arica y en Chile portan su nombre y su vida y obra siguen siendo un ejemplo sublime de vocación para todos los médicos del país.
La guerra más justa es la que el hombre libra contra las grandes aflicciones universales. Antes del coronavirus, nuestra patria combatió contra las enfermedades de la mano de grandes chilenos. Su legado de praxis científica con alma humana y conciencia patriótica es lo que hoy celebramos, porque a ellos debemos la vida colectiva e individual de la que hoy gozamos. Nuestro país y el mundo tienen por delante desafíos terribles en diversos ámbitos de la existencia, incluyendo la sanidad, cada vez más costosa de mantener y que está amenazada incluso por prácticas oscurantistas como el potente movimiento antivacunas. Pero hemos de saber que, del mismo modo, tenemos tras nuestro una historia de 80 años de lucha social por el bien común, donde los saberes de la naturaleza se comparten generosamente sin restricción de fronteras para entregarse al servicio del mejoramiento equitativo de la vida humana.